Mari Mari con Puché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puhuenui, Inché María Maldonado Díaz. Soy parte de la Asociación Requeduán Mapuche. Hoy los quiero invitar al segundo taller de gastronomía mapuche. Y en esta ocasión vamos a preparar pastas de legumbres. Y los ingredientes son los siguientes: una taza de legumbre a elección, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 hojas de espinaca, una pizca de merquén o más, media cebolla morada, un diente de ajo, apio, hoja de repollo, cebollín, cilantro y sal a gusto. Bueno, ahora vamos a preparar una pasta de legumbre. En esta ocasión va a ser de porotos negros. Se deja remojando una noche anterior. Al día siguiente la ponemos a cocer con un atado de apio. En olla a presión son 20-25 minutos. En olla común de 1 hora a 90 minutos. Vamos a cocer la cebolla morada junto con el ajo. Eso se cose a fuego lento por 10 minutos. Ahora viene la cebolla morada con el ajo. Una vez que están los porotos con la cebolla, le ponemos las 2 cucharadas de aceite de oliva. Además tenemos cebollín que le vamos a colocar, que está amortiguado, preparado para colocarlo a la juguera. Pero solamente le vamos a poner una cucharadita. Le vamos a poner cilantro, 2 cucharadas. Luego viene la sal, que es una pizca o lo que usted estime conveniente. En esta ocasión le vamos a colocar esta cantidad. Si usted quisiera que tuviera un gusto picoso, le colocamos un merquén ahumado. Tenemos que mezclar hasta que se forme una pasta. Y si está muy seco, se le coloca agua de los porotos, la misma agua donde se produjo la cocción. Ya cuando ya esté bien molida, donde los ingredientes están mezclados, ya está lista la pasta de legumbres. Una vez que están los ingredientes mezclados, así queda la pasta de legumbres. Ahora terminamos de hacer nuestra pasta. Vamos a degustarla con una rica sopaipilla. También le podemos colocar al comerlas con pan, que aquí vamos a hacer un pancito, y también en galletas, como galletas integrales, galletas de soda, cualquier otra galleta. Espero que les haya gustado esta rica receta de legumbres y nos veremos en otra ocasión. Espero que lo pasen bien, y ahora yo voy a disfrutar mi sopaipilla con esta receta tan rica.